En esta segunda parte del eje de derechos humanos, de la clase número 1 del eje de derechos humanos, vamos a hablar del nacimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Y con respecto a esto vamos a decir que las guerras, los genocidios, los totalitarismos implicaron grandes retrocesos para los derechos humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de las graves violaciones que en ella se produjeron, tuvo lugar un cambio de criterio a nivel internacional y comenzó a desarrollarse el derecho internacional de los derechos humanos. Y así se redactó una Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 10 de diciembre de 1948. En el año 1966 se implementó un cierto control internacional del cumplimiento de los derechos humanos con la firma de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y con la firma del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya que prevén formas de control y organismos supranacionales de aplicación para que los estados los ratifiquen. Nuestro país, con fecha 19 de marzo de 1984, aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada también Pacto de San José de Costa Rica. Esta convención fue firmada en la ciudad de San José de Costa Rica el día 22 de noviembre de 1969 y reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la mencionada convención. En el año 1994 se incorporó dicho pacto al texto de la Constitución Nacional, por lo cual posee jerarquía constitucional y también este pacto es ley suprema de la nación junto con la Constitución Nacional. Vamos a hablar del antecedente importante de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que fue la Sociedad de las Naciones, instituida por el Tratado de Versalles en el año 1919 por 23 estados a los que se sumaron luego otros 22, y el fin de la Sociedad de las Naciones era el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y aunque no se prohibía la fuerza ni el recurso de la guerra como tal, los miembros asumían ciertos compromisos de no recurrir a ella, sino hasta después de agotar todos los procedimientos de solución de conflictos que el Pacto de la Sociedad de las Naciones ofrecía. En abril del año 1946, esta sociedad cedió sus bienes a la ONU, que fue la nueva Organización Mundial de Cooperación. Y así nació la Organización de las Naciones Unidas cuando estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial, con la reunión de 51 países en la ciudad de San Francisco, California, en abril de 1945. Después de esa fecha se incorporaron muchos otros estados. Actualmente son 192. El propósito de su fundación era el mantenimiento de la paz mundial. Los estados signatarios se comprometían a tratar de resolver sus problemas internacionales en forma pacífica. Y al año siguiente crearon el UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Esto fue creado para proteger a los niños de los países subdesarrollados o devastados por la guerra. Otros organismos internacionales fueron creados o se incorporaron a la ONU, como la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, etc. La tarea de la ONU se destaca en el campo humanitario, en la cooperación científica, técnica y económica, o por su intervención en los procesos de descolonización de los países del tercer mundo. Con respecto a los derechos humanos, ya mencionamos que la ONU elaboró la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en el año 1948 y trata de influir para que los países miembros cumplan con sus postulados. Y asimismo, teniendo fresco el horror de la guerra y de los crímenes de lesa humanidad que el nazismo había engendrado en Europa, redactó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
Con el tiempo, luchadores por los derechos humanos vieron que era necesario incorporar nuevos derechos a estas declaraciones, o especificar mejor las situaciones en que se debían implementar, o agregar aclaraciones. En el año 1965, la ONU aprobó la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Y en el año 1966 adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En el año 1979 se aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En el año 1984 se adoptó la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y en 1989 se estableció la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre lo cual vamos a hablar en la tercera clase de este eje de derechos humanos. Sin embargo, es discutible la actuación del Consejo de Seguridad encargado del mantenimiento de la paz en el mundo. Este Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes, es decir, son las grandes potencias, como ser China, Estados Unidos, Rusia, Francia e Inglaterra. Y 10 de sus miembros son elegidos por la Asamblea General cada 2 años. Vamos a hablar ahora de la Organización de los Estados Americanos, que fue liderada por Estados Unidos, habiéndose creado en forma de alianza en el año 1948, y está conformada actualmente por 35 países, que tuvo como antecedentes sucesivas conferencias interamericanas. Entre sus objetivos, conforme sus estatutos, surge que son la consolidación de la paz y la seguridad en el continente, la promoción y consolidación de las democracias representativas, la prevención de posibles causas de dificultades y el aseguramiento del arreglo pacífico de las disputas que pudieran surgir entre los países miembros. Sin embargo, tuvo sus sombras en algunas cuestiones, ya que se prohibió la integración de Cuba en el año 1962 por la resolución de la 8ª reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, que expulsaron a Cuba como miembro de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. Y tomando como modelo la Declaración Universal de Derechos del Hombre de la ONU, en la OEA se redactó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, también en el año 1948. Como ya señalamos, en noviembre del año 1969, los países americanos elaboraron la convención conocida como Pacto de San José de Costa Rica. Y luego, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron creadas por la ONU. Y ahora sí, en esta última etapa de la clase, vamos a hablar de la incorporación de todos estos pactos a nuestra Constitución Nacional. Y estos pactos, todos los tratados internacionales de derechos humanos en general, fueron incorporados en el año 1994 a nuestra Constitución Nacional, fueron incorporados expresamente con la reforma que se hizo de la Constitución Nacional, donde se incorporó el inciso 22 del artículo 75, que incorpora al cuerpo dogmático de nuestra Constitución 11 pactos o convenciones de derechos humanos, entre los que se encuentra el Pacto de San José de Costa Rica. Y también se enuncian otros derechos humanos surgidos de las necesidades de las personas y la protección de sus derechos según las circunstancias concretas e históricas que surgen de su convivencia con otras personas en la red social en la que viven. Y así, también tienen jerarquía constitucional en nuestro país la igualdad política para hombres y mujeres, el derecho a la preservación del medio ambiente, la defensa a los consumidores y usuarios de bienes y servicios, y nuestra Constitución Nacional también establece el derecho a iniciar acción para conocer los datos de su persona y la finalidad con que son consignados en los registros o bancos públicos o privados. Esto es lo que se conoce como el habeas data. Y también nuestra Constitución Nacional
protege con jerarquía constitucional la libertad personal por medio del habeas corpus. También, por último, vamos a decir que las constituciones provinciales también se plegaron a este movimiento de adecuación jurídica, y entre ellas también se cuenta la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, entre otras, la cual incorpora en su articulado una enumeración amplia de los derechos civiles y reconoce los derechos sociales, como así también derechos más modernos, que son los derechos de tercera generación, como es, por ejemplo, el derecho a gozar de un ambiente sano. Bueno, hemos hecho en esta primera clase un recuento histórico, sobre todo histórico, y de los tratados de derechos humanos reconocidos internacionalmente, como introducción al tema de derechos humanos y para saber qué son los derechos humanos. En las próximas clases vamos a seguir abordando esta temática desde el punto de vista de la categorización de los derechos humanos, y por último, en la última clase, vamos a hablar específicamente de la Convención sobre los Derechos del Niño y de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Estamos en contacto, nos seguiremos viendo.